una aclaración que me parece a mí necesaria, lamentablemente en estos momentos hacerla, dadas las circunstancias en las que estamos todavía muchos y muchas. Yo no soy masista. De hecho, durante el gobierno de Evo Morales, de todos estos años, yo como militante feminista varias veces salí a protestar en contra de Evo Morales, cuestionando muchas de sus medidas, sino varias. También he sido gasificada, reprimida, etcétera, 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 ¿no? Lo que corresponde cuando sales a la calle. Joder, incomodas, ¿no? Entonces, hago esa aclaración, ¿por qué? Porque cuando en este tiempo una persona se manifiesta a favor de Sencata es masista, y se reduce a eso, anular tu comentario, anular tu mirada de lo que ha pasado, de lo que se ha vivido, ¿no? Y hago este preámbulo también porque me parece necesario. Yo, a partir de lo que les digo, ¿no? Yo que he estado tantos años protestando, me han gasificado, me han mandado pacos, etcétera, etcétera. A mí en ningún momento se me ha ocurrido alegrarme o felicitar que salgan militares a la calle, o decir qué bien que vayan a reprimirles, porque se lo merecen, ¿no? En el supuesto de que toda esa gente fuera masista, que no lo es. Y aunque lo fueran, cualquiera, todos tenemos derecho a militar en lo que mejor nos parezca, ¿no? Entonces, o sea, yo mucho me he cuestionado eso y digo, ¿en qué punto la gente pierde la sensibilidad y pierde el norte de que le deje de importar la vida de otra persona? Porque más allá de los partidos políticos, de los colores, del partido que esté de turno, todos, todas somos personas, tenemos derechos humanos, y les guste o no les guste, los derechos humanos son para todos y para todas, ¿no? En teoría, porque en la realidad ya hemos visto que no es así. Habíamos habido gente de primera, gente de segunda, y más abajo más todavía, creo, ¿no? Porque la situación está muy, muy complicada, aún a esta altura del tiempo. Yo cuando salgo de Sencata veo una cosa, cuando llego aquí al centro veo otra cosa. Aquí, en todas estas calles, la normalidad, la Navidad, el Año Nuevo han llegado. Allá es otra cosa. Cada día es otra cosa. ¿Ya? Esa aclaración. Entonces, hay varias cosas que han ido sucediendo. La renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre. Luego, cuando, días de incertidumbre, entra Áñez. Uno de los primeros actos cuando entra a Palacio de Gobierno, la quema de la huipala, la sacan, etcétera, y a partir de ahí la gente sigue saliendo a marchar a la calle, y siguen las marchas, ¿no? Y se sigue manteniendo toda la protesta por la indignación que hay, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo ha tomado que la huipala entre a Palacio de Gobierno? ¿No? ¿Qué significa para la huipala, para muchos, para muchas? ¿No? Entonces ha sido un acto sumamente violento, de violencia simbólica también, hacia pueblos, hacia personas, hacia todo un cúmulo de personas que se ven reflejados e identificados en la huipala. Yo también me incluyo, por mis abuelos, por mis abuelas. El primer acto es la quema de huipala, meter la Biblia, en fin, todo lo que hemos visto todos en pantalla a colores. Entonces yo veo cuando estoy y estoy en las reuniones, en la calle, en las asambleas con estos hermanos, hermanas, veo también el silencio de muchos pensadores, pensadoras locales que son referentes para muchos y muchas de ustedes posiblemente. Veo también su silencio, cómo nadie dice nada, cómo nadie se anima a decir nada, pero cuando llegas a Sencata es ahí donde dices, estos hermanos la tienen clara,
¿no? Porque esto es golpe de Estado y esto ha pasado y tal, ¿no? Entonces no hay, no, yo digo, escucha, estos compañeros, ¿cómo así? O sea, no necesitan que se pronuncie Rivera o Galindo o quien fuera, no necesitan ningún tipo de que nadie les lea la realidad, porque ellos lo están viviendo cada día y lo entienden, ¿no? Entonces, compartir con ellos, estar también, escucharles ahí, me ha servido a mí mucho para aprender muchas cosas, para soltarme también de otras muchas cosas, que la escuela, que esta educación que tanto habíamos anhelado y que tanto también han peleado nuestros abuelos y nuestras abuelas, en realidad a veces nos ataranta y no nos ayuda en nada. Después de esto, el 19 de noviembre es cuando los militares ingresan a Sencata. Día antes ya teníamos el aviso de que estaban buscando por dónde entrar. Hemos visto día antes los militares, los camiones que estaban rondando la zona. Entonces sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que el objetivo es entrar a la planta, sacar gasolina, sacar gas, para que la gente se abastezca, tenga, todo circule, mismo para que los carros de los milicos y policías funcionen también, ¿no? Ese día, el 19 de noviembre, yo salgo muy temprano de mi casa, llego en bici hasta La Ceja para poder hacer algunas compras. En uno de esos descansitos que tuve, chequeo el Facebook y la primera noticia que veo, ya salió gasolina de Sencata y los militares han negociado con la gente. Así como noticia de, oh, wow, qué alegría, ¿no? Quienes hemos estado ahí también en 2003 sabemos que eso es mentira, sabemos que eso nunca va a ser así, ¿no? Entonces me doy media vuelta con la bicicleta porque yo digo, la prensa está empezando así y esto no es verdad, y allá nadie va a registrar, ni va a decir nada, ni va a sacar nada. Entonces doy media vuelta con la bicicleta, que yo ya estaba a la altura de Engabi más o menos. Cuando ya voy llegando a Sencata, a la altura del Molino Andino, la gente que también iba saliendo de Achocaya estaba tratando de organizarse. No sé qué hora era exactamente, estoy perdida en el tiempo, en estos días ha sido muy, muy difícil saber en qué día estás, a qué hora estás ni nada. Ahí ya había rumores de que ya había muertos. Pasé el cruce de Achocaya, sigo manejando. Quienes conocen el Alto saben que está más abajo hay un colegio, el Piloto. Desde ahí he contado las camionetas de los policías. Estas camionetas que son abiertas, ¿no es cierto? Era una fila. Yo he logrado contar, he llegado hasta 50. De ahí ya me perdí en la cuenta, porque eran muchos. Y todas las camionetas estaban cargadas de pacos. A la altura de la esquina de un colegio que está antes de llegar a la puerta principal de acceso a la planta, estaban ya los militares y los policías golpeando a la gente. A los hombres ya no les dejaban pasar. Bueno, como no conocen Sencata, es la avenida principal. Este desvío que les digo ya nos lleva hacia un barranco. Sí, entonces no hay modo, o sea, si no pasas por la avenida, pasas por este otro desvío, no hay más. Entonces en este desvío es donde a los hombres ya no les permiten entrar más, a las mujeres sí nos dejan entrar, porque nadie desconfía de las mujeres ya. Entonces así logro pasar yo. Estoy con las hermanas, logro pasar. Los hermanos que no tenían mirada de lo que estaba a este otro lado, donde yo he contado más de 50 camionetas, estaban ahí organizándose para ir, porque de frente de su mirada ellos veían solamente como a 10 policías, 20, ¿no? Entonces cuando paso yo y ellos ya estaban organizando, no, vamos y los agarramos fácil y no sé qué y y les avisé que no vayan.
porque no se ve, pero hacia arriba hay como 50 y está así, o sea. Y no sé, espero con eso, ojalá que hubiera servido de algo, ¿no? Sigo bajando y no había más posibilidad de avanzar más. Ya estamos a la altura de la puerta principal de lo que es la planta de Sencata. Ya había muertos, ya habían heridos. Hemos llegado, hemos encontrado a la gente, hemos empezado a hacer el despacho, avisando de todo lo que había pasado. Se podían ver camas subiendo, bajando, porque no hay muchas salidas, no había por dónde ir, con gente herida o muerta, en ese momento no podría decirlo. En fin, un panorama sumamente complicado, sumamente desgarrador, sentirte impotente ese momento de no poder ser capaz de curar una herida, no poder ser capaz de consolar a una madre que está viendo que todo está pasando, incapaz de poder hacer muchas cosas, ¿no? Después de eso, bueno, todo lo que todos sabemos, ¿no? Tal vez ya se ha dicho muchas veces, yo vivo en Sencata. El muro, el famoso muro dinamitado, no ha sido dinamitado. Ese muro, incluso ahora pueden ir a ver, ya están ahí, está como zona turística. Ese muro está para un soplo. Tú le haces así y ese muro se cae. ¿Por qué? Porque no está construido como en teoría debería estar bien construido, ¿no? Entonces, eso. Bueno, yo en ese sentido hago énfasis en no subestimar a estos compañeros y compañeras que para mí por lo menos han sido mi lumbrera de decir esto está pasando aquí y esto nos están haciendo, porque antes de que nosotros nos enteremos de que Camacho había negociado, que su papá había comprado estito, lo otrito, estos compañeros ya lo sabían y ya veían todo lo que nos iba a pasar. Y aún viendo todas las noticias y todo lo que nos estamos enterando, muchas personas no quieren aceptar ni admitir que esto está pasando. Entonces estos compañeros ya lo sabían. Para mí, yo voy a estar firme en eso, de que estos compañeros la tienen súper clara, que no son manipulados, que no son manejados. Yo los respeto mucho, ¿no? Y creo que también es importante que nosotras respetemos a las personas, no los subestimemos. El silencio también es complicidad en muchos casos. En todos los casos de violencia, el silencio siempre va a ser complicidad. Porque si, por ejemplo, en casos de violencia machista, cuando una mujer es golpeada, yo no me voy a callar por silencio, por respeto a esa familia. Estoy siendo cómplice de ese hombre macho, golpeador, violento. No puedo quedarme callada, tengo que seguir denunciando. Sencata es víctima, sí, y hay que seguir denunciando, y hay que seguir mostrándolo al mundo, y hay que seguir exigiendo justicia para toda esa gente. Entonces no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir haciendo actividades, vamos a seguir haciendo acciones, incomódele a quien le incomode. ¿Por qué? Porque todas esas personas muertas, todas esas personas asesinadas, todas esas personas heridas, que sí les han disparado desde el helicóptero, porque ¿cómo más te explicas que haya una herida de bala que te está abriendo la cabeza como flor, como macetero aquí en la cabeza? No hay explicación, ¿no? Porque en Sencata no es que haya edificios de 15 pisos y de ahí ha disparado otro hermano desubicado, ¿no? Porque se matan entre ellos, han dicho la CIDH, ¿no? Entonces no es real. Los helicópteros han estado así. En Sencata, en toda la área donde han circulado estos militares, estos pacos, estos helicópteros, hay alrededor de 7 unidades educativas, si no es que más. ¿Cuántas guaguas han sido afectadas por todo lo que está pasando? Ustedes vayan y escuchen y hablen con un niño de 10 años. Ese niño de 10 años debería estar hablando de juguetes, de juegos, de sus vacaciones. No debería estar hablando de militares o de pacos en su calle, o de cómo han gasificado, o de cómo han violentado a sus vecinos, a sus vecinas. Esos niños, esas niñas tienen derecho a un futuro mejor. Y por eso vamos a seguir haciendo actividades para Sencata, vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir reclamando justicia, porque eso es lo único que estamos buscando, justicia. Y eso es lo que están reclamando los hermanos, y ahí les vamos a estar apoyando siempre. Y bueno, nosotros
Tenemos que ser responsables, y a eso me refiero con cada uno de nosotros, de nosotras. Porque tú, compañero, tienes, ¿cuántos tendrás en tu Facebook? 500, tú tendrás 200, yo tendré 100. Ya, yo no puedo estar hablando cualquier cosa porque tengo llegada a esas 100 personas. Lean, busquen, infórmense bien de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, de lo que nos está pasando realmente. Compartir noticias así como sin ton ni son no nos ha llevado a nada. Esa debería ser una gran alarma para todos y todas nosotras. Mi fuente de información no puede ser un borracho del minibús. Mi fuente de información tiene que ser certera, porque si no sigo esparciendo noticias falsas y sigo quebrantando mucho más la dignidad de todas las personas. Entonces, por favor, seamos todos, todas responsables. No, esta responsabilidad no es solamente de los políticos, no, es de todos, de cada uno, cada una de nosotras. Seamos responsables con lo que decimos, con lo que hacemos.